Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 3. ¿Lo tenemos? ¿Están listos para leer? Vamos a leer todo el capítulo, así es que pónganse listos. Amén. Vamos a leer de esta manera. Un versículo lo leo yo y un versículo ustedes. Amén. Listos, empiezo. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual en el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendimiento de la paciencia de nuestro Señor, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. ¿Todos? Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Señor, alabamos y bendecimos tu nombre, Padre. Nos acercamos esta mañana al trono de tu gracia y te pedimos, Señor, que nuestros oídos espirituales, que nuestro corazón esté dispuesto para recibir tu consejo, Señor. Te pedimos la presencia de tu Espíritu Santo moviéndose en medio de nosotros, convenciendo los corazones, despertando los corazones, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Estamos hoy delante de ti, Padre. En el nombre de tu Hijo amado te pedimos, Señor, que tu consejo, Señor, sea guardado. Padre, que tu palabra que sea expuesta sea guardada, Señor, y que dé fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Señor, dame tu gracia para compartir con sencillez y claridad lo que tú me has dado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Antes que nada, quiero decirles que hoy vengo en mood ahorro de energía. Así es que si hablo más lento, más despacio, ustedes comprenderán por qué, porque hoy vengo en ese ahorro de energía.
¿Quiénes estuvieron en la enseñanza del día jueves? Bueno, pues quiero decirles que entrando en esa conversación con el apóstol Pedro, pues me quedé en esa conversación. Y llegué hasta este capítulo que es, el apóstol Pedro escribe 2 cartas. Y llegué a esta tercera y me quedé sorprendida, hermanos. Yo había leído en algún momento, ya había leído las cartas más de una vez, pero en este momento me quedé sorprendida en este tercer capítulo y dije, Señor, esta es la predicación, esto es de lo que tú quieres que yo les hable. Y dije, sí, Señor, sí será. Son eventos escatológicos, no me considero una exégeta para hablar de los eventos escatológicos, pero el Señor quiere que hablemos hoy de esto, amén. Y precisamente, hermanos, ¿qué es lo que está pasando en este capítulo? El apóstol Pedro está hablando a la iglesia, pero es una serie de iglesias que están expatriadas. ¿Qué quiere decir eso? Que fueron perseguidas y tuvieron que salir de su lugar de origen. Y dice que ellas se establecieron, si quieres acompañarme a la primera carta de Pedro, que está ahí adelantito, dice a los expatriados de la dispensión que están en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, lo que hoy es Turquía. Ahí es donde se establecieron estas iglesias, hermanos. Y entonces el apóstol Pedro ocupa estas 2 cartas para exhortar a los hermanos. Pero algo que yo podía ver es que el Señor quiere, a través del consejo de su palabra, Él quiere que nosotros ampliemos nuestra visión. Es decir, que nosotros podamos ampliar nuestro horizonte. ¿Qué quiere decir? ¿Han escuchado esa frase de amplía tu horizonte? Es decir, que no vea solamente lo que está en el hoy, sino que pueda mirar hacia el futuro. Un futuro que Dios tiene diseñado para su iglesia, para su pueblo. ¿Cuántos de aquí son pueblo de Dios? Déjenme mover el micrófono porque creo que eso está pasando. Listo. Entonces, para nosotros, Dios tiene diseñado un futuro. ¿Alguna vez ustedes se han puesto a pensar qué quieren para su futuro? Y a lo mejor dices, no, pues los jóvenes una carrera, encontrar un buen trabajo, o emprender un negocio, casarme, servir al Señor, y todo eso es muy bueno. Todo eso es muy bueno, pero hay un futuro más glorioso que Dios tiene diseñado para nosotros. Y Dios quiere, a través de su enseñanza, que nosotros podamos ampliar ese horizonte, que podamos ver lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y para su pueblo. Así es que el apóstol Pedro está diciendo, ¿verdad? En el versículo 1, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Qué está diciendo el apóstol? Creo que no funciona, hermanos. Este micrófono no me quiere. Pero bueno, vamos a continuar. Hermanos, algo en lo que el apóstol se centra precisamente es en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos han escuchado de la segunda venida del Señor Jesucristo? ¿Cuántos han escuchado de su advenimiento, que es lo mismo de la segunda venida? Ese es el futuro glorioso que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero el Señor dice, ¿verdad?, que nosotros tenemos que tener esa mirada, pero que mientras nosotros ampliamos ese panorama, tenemos que estar esperando y apresurando. ¿Cómo? Repite conmigo, esperando y apresurando. Y precisamente esa frase fue la que captó mi atención, porque ¿qué es lo que tenemos que hacer como iglesia? Primero, número 1, tenemos que tener entendimiento de los últimos días. Amén. La iglesia tiene que saber cuál es el futuro, qué nos espera, hacia dónde vamos, y que la iglesia no solamente esté viviendo un presente.
¿Cuántos creen que Dios está en nuestro día a día? ¿Cuántos creen que Dios se preocupa por nuestro hoy? Pero Dios tiene un horizonte más amplio. Dios nos quiere llevar a un horizonte más amplio y eso es lo que Dios quiere despertar en esta mañana, hermanos. Que no solo veamos el presente o un futuro inmediato o a lo mejor a corto, a mediano y a largo plazo, sino más grande, hermanos. Que podamos tener esa mirada puesta y lo primero que tenemos que hacer es tener un entendimiento de los últimos días. Y precisamente eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro, ¿verdad? Que él les escribió esta carta porque dice, lo que yo quiero es despertar, ¿qué? Su limpio entendimiento. Y en otra versión, en la NBI dice, les he escrito para recordarlos, para estimularles a pensar con sano criterio. Es decir, el pueblo de Dios, hermanos, tiene que tener un entendimiento, un criterio para discernir el hoy. ¿Qué estamos viviendo hoy y hacia dónde vamos a ir? ¿Hacia dónde voy a caminar? Pero dice el apóstol Pedro, con un sano criterio, que quiere decir con discernimiento de los tiempos. ¿Cuántos han escuchado que ya estamos al final de los tiempos? Pues hace 30 años que me convertí, escuchaba eso también. Y ahorita vamos a ir para allá. Pero no quiere decir que yo iba despreocupadamente porque ya esperé 30 años y no ha pasado. Sino, dice el apóstol, ¿verdad? Yo les estoy escribiendo para despertar ese entendimiento y ese criterio para que ustedes puedan ver qué es lo que está pasando en este tiempo, pero también hacia dónde va la iglesia. ¿Cuál es el tema que está pasando en esta carta? Precisamente es la venida del Señor. Pero ¿qué estaba sucediendo, hermanos? Había falsos maestros que estaban dentro de la iglesia. ¿Y qué estaban enseñando estos falsos maestros? Bueno, en el capítulo 2, si tú te regresas y lo lees, que se los dejo de tarea, él los está recriminando fuertemente porque estos hombres, siendo maestros, tenían una voz dentro del pueblo, ¿cierto? ¿Qué hace un maestro? Tiene una voz dentro del pueblo. Y entonces estos hombres que estaban aquí, dice que ellos se burlaban de la venida del Señor, hermanos. Ellos se burlaban, versículo 4, y decían, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? No, ¿qué estamos esperando? ¿Va a venir? Y decían, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ellos decían, pues ya nuestros padres se murieron, ya pasaron algunas generaciones y no ha venido el Señor, entonces, ¿dónde está? Pero el tono que ellos tenían era un tono de burla, se burlaban. ¿Y sabes qué? No es nada diferente a lo que pasa hoy. Hay muchas personas que se burlan de nosotros. Y dicen, ay, esos cristianos que es que esperan que va a venir a que siguen al Jesús. Que es que están esperando, pero pues ya llevan, ¿cuántos? ¿En qué siglo estamos, hermanos? Ya estamos en el siglo XXI y no viene, pues hay que lo sigan esperando. Es decir, no hay nada diferente, hermanos. Pero estos hombres, dice que se burlaban, ¿verdad? ¿Y qué argumentaban? Pues Dios no ha hecho nada desde el principio. Las cosas siguen igual. Es decir, Dios no ha intervenido, no hay ningún cambio. ¿Cuál será que va a venir el Señor? Y entonces el apóstol está molesto contra ellos, ¿verdad? Y dice, son burladores, porque así como el Señor lo vimos ascender al cielo, así vendrá, hermanos. Esa es una promesa de su venida. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ahorita les voy a hacer una prueba para ver si lo están esperando. ¿Es cierto? Entonces, hermanos, ¿qué pasa? Versículo número 5 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra,
que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Estos hombres decían, todo está igual, Dios no ha intervenido, todo sigue igual. El fundamento que ellos tenían era precisamente que Dios no había intervenido. Pero hermanos, ninguno de nosotros podemos demostrar que el Señor va a volver. Es una cuestión de fe y de aceptación de la enseñanza de las Escrituras. Amén. Es así como depositamos nuestra fe en Jesús y lo recibimos como Señor y Salvador, el que nosotros esperemos su segunda venida es una cuestión de fe, de creer lo que dicen las Escrituras y de entender. Por eso, esperando y apresurando es el tema, ¿verdad? Pero que esperando y apresurando la iglesia con un entendimiento de lo que va a suceder en ese futuro que Dios ha diseñado para nosotros. Y entonces, hermanos, les decía, no podemos explicar, pero es una cuestión de fe y de aceptación de las Escrituras. ¿Conoces las Escrituras? ¿Has leído la palabra de Dios? ¿Conoces qué está escrito? Porque estos hombres dicen que ignoraban voluntariamente, es decir, se hacían de la vista gorda. Decían, ay, no pasa nada, no está pasando nada. El problema es que eso enseñaban, porque como les dije, tenían una voz dentro del pueblo. Pero dice que ellos se hacían de la vista gorda. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro argumenta y dice, en el tiempo antiguo, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Y quiero que me acompañes a Génesis capítulo número 1. Y aquí vamos a ver, hermanos, por qué estos hombres se hacían de la vista gorda, como que no pasaba nada y como que, ¿cuál era eso de la venida del Señor? Pero quiero que leamos un cachito del capítulo 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios. Algo pasó aquí. Ya está. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Hermanos, si tú lees todo el capítulo, se repite y dijo Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la creación, hermanos? La palabra de Dios, el mandato de Dios. Y estos hombres, estos falsos maestros que se burlaban de la segunda venida del Señor, decían no pasa nada, pero decía ellos ignoran voluntariamente que por la palabra de Dios el mundo fue hecho. Es decir, ¿cómo nos dice Génesis que estaba el cielo y la tierra, hermanos? Desordenada y vacía, estaba hecha un caos, pero por la palabra de Dios fue hecho el mundo. Pero no solo eso, hermanos, también nos dice que por la misma palabra de Dios vino un cataclismo sobre el mundo. ¿Cuál fue, hermanos? El diluvio. Dice que vino un gran diluvio. Entonces, hermanos, podemos ver cómo en Génesis 6:17, acompáñame para que veas que está aquí escrito, Génesis 6:17, hablándole Dios a Noé, le dice: y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y aquí está viendo un juicio de parte de Dios, porque dice que la humanidad estaba totalmente corrompida, hermanos. Y entonces viene este juicio, y por esta palabra dice que otra vez hay un cataclismo. Y dice que ese mundo que ya estaba ordenadito, que vuelve a pasar, se vuelve a hacer un caos. Y entonces
todo muere, hermanos. Y quiere decir que si todo eso ha sucedido y está escrito en la palabra, ¿será que hay una segunda venida del Señor? Ahí está la prueba, hermanos. Por eso es una cuestión de fe y de conocimiento de las Escrituras. El pueblo espera y apresura. ¿Cómo? Entendiendo la palabra de Dios, comprendiendo ese futuro, porque fíjate, algo que va a suceder aquí. En 1 Pedro dice que eso mismo, hermanos, va a volver a suceder. Esa es la noticia que tengo hoy. Dice, ¿verdad? Pero los cielos y la tierra, versículo 7 de 2 de Pedro capítulo 3, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Es decir, hermanos, ¿cuál es el futuro? Va a haber un cataclismo nuevamente. Y la tierra va a ser destruida con fuego. Aquí está escrito, hermanos. ¿Cuántos sabían eso? Que nuevamente, hermanos, va a suceder esto. Porque dice, ¿verdad? Aquí está escrito, el apóstol Pedro está diciendo, estos hombres se hacen de la vista gorda porque está escrito. Ignoran voluntariamente, pero el pueblo de Dios no debe ignorar lo que dicen las Escrituras, hermano. Esperamos y apresuramos con un entendimiento correcto de la palabra de Dios, con una comprensión de lo que va a suceder. ¿A cuántos les da temor que haya un cataclismo, hermanos? Con fuego. ¿Por qué va a ser con fuego y no con agua? Porque él hizo un pacto con Noé, ¿verdad? Y dijo, no volveré a destruir el mundo con agua. Y una señal de ese pacto es el hermoso arco iris que vemos. Amén. Esa es la señal del pacto, que Dios no va a volver a destruir. ¿Sabes que a mucha gente le dice, ay, no me leas eso porque me da miedo? No nos debe dar miedo, hermanos. Debemos de tener un entendimiento que para este momento ya no estaremos aquí. Amén. Que la iglesia no está aquí. Pero sí necesitamos saber ese futuro que Dios ha diseñado para saber qué en el hoy, qué debo hacer, hermanos. Porque la tierra va a ser destruida con fuego y no sabemos cómo es que suceda, pero probablemente dicen los estudiosos que nuevamente va a ser un caos y que probablemente sea todo el sistema planetario, hermanos. Pero va a haber un cataclismo. Lo dice la palabra de Dios, hermanos. Y entonces el apóstol está diciendo, ellos ignoran voluntariamente. Pero dice en el versículo 8, ya refiriéndose a la iglesia, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Dios está por encima del tiempo. Mucha gente ha querido descifrar cuándo va a venir el Señor. ¿Y qué creen? Han fracasado. Porque la palabra de Dios es clara. Hechos 1:7, por favor, vamos a buscarlo. Hechos 1:7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Porque los discípulos le dijeron, Señor, ¿cuándo vas a restaurar a Israel? Dinos los tiempos. Y él dijo, no les corresponde. Entonces, algo que debe entender el pueblo de Dios es que los tiempos no nos corresponde saber. Amén. Y que el concepto que tenemos nosotros de tiempo no es el que tiene Dios. Amén. Entonces, no podemos, cualquiera, el más eminente científico que quiera hacer un cálculo de la segunda venida va a fracasar. Porque dice la palabra de Dios que nadie sabe, solo Dios Padre sabe el día y la hora, hermanos. Entonces, ¿nos tiene que preocupar el momento exacto? Nos tiene que preocupar y ocupar el tener un entendimiento de las Escrituras.
Eso nos tiene que ocupar, hermano, para que no nos chamaqueen, para que no nos agarren. ¿Sabes qué? Mucha gente, de verdad, o sea, de repente vienen los rumores, no, es que ya se hizo un estudio y que ya va a venir el Señor y entonces empiezan a guardar provisiones y hacen cada tontería porque ignoran las Escrituras. Pero Iglesia Hogar es un pueblo que se levanta en entendimiento de las Escrituras, amén, que no menosprecia la enseñanza de las Escrituras, que cada vez que convocamos, conéctense a Hechos, todos están conectados, porque Dios quiere abrir un entendimiento de su pueblo, hermanos, amén. Entonces, el tiempo no es como lo entendemos nosotros, pero dice, versículo número 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí está el motivo de la tardanza del Señor. El Señor no ha venido, hermanos, porque Él quiere que más lleguen al conocimiento del Señor. Ese es el motivo del que ha retardado su venida. Y cuando yo estaba estudiando eso, me imaginé a los apóstoles en el libro de los Hechos, capítulo número 1, cuando nuestro Señor Jesucristo dice que asciende al cielo. Ya una vez que había resucitado, hermanos, Él dice que se presentó a ellos, ¿verdad? Para que lo vieran. Y entonces cuando llega el momento en que Él asciende al cielo, dice que están así, ¿verdad? Viéndolo cómo se va. Y entonces dice que se acercan unos ángeles, creemos que son ángeles, y les dicen, varones, ¿qué están viendo? A este mismo Jesús, como lo están viendo subir al cielo, así vendrá. Y entonces, hermanos, eso puso un fuego en el corazón de los apóstoles y dijeron, sí, nuestro Señor va a regresar, mientras vamos a estar unidos orando, vamos a esperar la venida del Espíritu Santo y vamos a ir y predicar y hacer todo lo que el Señor nos mande, porque Él va a venir, Él va a regresar. ¿Está ese fuego en tu corazón? La iglesia debe despertar, hermanos. Han pasado 20 siglos y un poco más desde que ellos estaban viendo al Señor irse. Y ellos ya durmieron y muchas más generaciones, pero su corazón ardía por ver regresar a su Señor. ¿Tu corazón arde? Hoy el Señor quiere despertar esa conciencia en su pueblo, de que nuestro corazón debe arder porque Él regrese, porque Él venga. Por eso dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Esperando y apresurando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y algo hermoso que Dios me hablaba es que si el Señor Jesucristo hubiera venido en el siglo segundo, pues todos nosotros no hubiéramos aceptado a Cristo, hermano. Todos nosotros, esa es la realidad, pero Él retarda su venida por amor a los que aún Él quiere que lleguen al conocimiento de su palabra, hermanos. Entonces, es hermoso entender la palabra, hermanos. Es hermoso entender y tener una comprensión de ese diseño del futuro que tiene para nosotros. La iglesia entonces va, versículo número 17, dice, ¿verdad? De 2 Pedro, 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Aquí vuelve a reforzar que la tierra va a ser destruida con fuego. Pero dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Había una película así, que mis hijas la veían y les daba mucho miedo. Se llama Como ladrón en la noche y ellas tenían un miedo porque decían, no, es que ¿qué va a pasar?
Eso pasaba en esas épocas, hermanos, que ponían ese tipo de películas y nos daban miedo a todos así de, ay no, y si ya vino el Señor y nos dejó, y qué va a pasar, y nada más llegabas a tu casa y no encontrabas a nadie, no, ya vino el Señor y a mí me dejó. O sea, era un miedo así, ¿verdad? Porque de verdad ellas en la noche temblaban así de, ay no, ya va a venir el Señor, ¿no? Pero era miedo. Pero eso no quiere el Señor, hermanos. Quiere que entendamos el futuro, que comprendamos y que anhelemos y que esa segunda venida, hermanos, sea la que determine nuestro diario vivir. Y dice, como ladrón en la noche, cuando te han robado, ¿esperas al ladrón? Pues viene cuando no lo esperas, ¿verdad? Así será la venida del Señor. Entonces aquí nos dan ya datos, ¿verdad? Aquí las escrituras nos están dando datos. ¿Cuándo va a venir? No lo sabemos. El día y la hora, ¿quién lo sabe solamente? El Padre. En su sola potestad, dice, ¿verdad? ¿Y cómo será? Como ladrón en la noche, dice aquí la palabra de Dios. Pero otro dato importante es que el mundo va a ser destruido, habrá un cataclismo y será destruido con fuego. Mientras tanto, hermanos, el pueblo despierta. Por eso el apóstol les decía, exhortándolos, escribí para darles un entendimiento, para despertar su entendimiento. Por eso él escribe todo esto, hermanos. Número 2, el pueblo espera y apresura viviendo una vida santa y piadosa. Amén. El apóstol Pedro dice, como tenemos conciencia de esto que va a suceder, y fíjense, si tú ves, está hasta con signos de admiración, los siguientes versículos del 11 y 12 dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en una santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. El pueblo espera y apresura viviendo como una vida santa y piadosa, hermanos. ¿Cómo estás viviendo tu vida en el Señor? Si el Señor viniera hoy, ¿estarías preparado? Solo oí un amén. Por ahí, aunque sea un amén debilucho, pero di amén. Di, Señor, perdóname por todo, Señor, aquí estoy. ¿Estarías preparado? Porque dice, ¿verdad? Entendiendo esto, entendiendo el diseño del futuro, ¿cómo no viviremos una vida santa y piadosa? ¿Cómo no? ¿Cómo puede ser que no vivas así? ¿Cómo puede ser que no vivas en santidad? ¿Cómo puede ser que no tu vida esté siendo una vida piadosa? ¿Cómo no cuando tienes un entendimiento de lo que va a suceder, hermanos? Tal vez no suceda en este tiempo. Tal vez durmamos o muramos, ¿verdad? Bueno, morir y dormir, dice el Señor que dormimos. Tal vez no nos toque, o sí, porque hay muchas señales de su venida, ¿verdad? Pero aquí está lo que la iglesia en el hoy debe hacer, hermanos. Viendo el diseño de lo que está en el futuro, pero en el hoy, viviendo una vida santa y ¿cómo? Piadosa. Hermanos, Dios ha estado insistiendo en estos días con nosotros. Dios ha estado insistiendo en que examinemos nuestra manera de vivir, hermanos, y que vivamos en una vida santa y piadosa, dedicados a la piedad. Si tú tienes oportunidad, lee el primer capítulo, el capítulo de esta carta, de esta segunda carta, y verás cómo el apóstol dice, vivan piadosamente. Y si ustedes viven piadosamente, haciendo lo que Dios les está mandando, ni siquiera tendrán oportunidad de caer en tentación, estarán ocupados en esa vida piadosa. Pero hermanos, todos andamos resbalándonos, cojeando, como que venimos y no venimos, como que sí seguimos al Señor y no lo seguimos. ¿Por qué?
¿Qué pasa, iglesia? Esperando y apresurando la venida del Señor, viviendo santa y piadosamente. Y quiero que vayas a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Primera carta de Juan. El apóstol Pedro insiste en su primera carta en que una vida santa es una vida sobria. Y yo les explicaba el jueves que la sobriedad es lo contrario a estar ebrio. Una persona ebria, ¿cómo se comporta? Les pregunté. Sin juicio, ¿verdad? Pero dice el Señor, sean juiciosos en su manera de vivir. Pongan atención en cómo están conduciéndose con dominio propio. Absténganse de lo que a Dios no le agrada. Absténganse, hermanos. Cuiden los lugares hacia donde van. Miren, había unos jóvenes en la iglesia que servían y amaban al Señor, pero un día se empezaron a juntar con amiguitos y que vámonos a la disco. En ese entonces era disco, no se llamaban antros, no sé cómo se llaman hoy. Pero vámonos a la disco, que no sé qué, y ay, pues vamos, ¿qué tal? Total, que el Señor no creo que se enoje, que vayamos, pues total, vamos, ¿no? Y ándenles que van. ¿Y qué creen que pasó? Ya ven que tenían como esas ruedas que giran, esas como que tenían como cristales, pues que se le cae encima a una de ellas. Una de esas ruedas que giraban se le cayó encima a uno de los jóvenes. ¿Qué pasó ahí, hermanos? Cuida los lugares a donde vas. No te creas tan fuerte como decir, yo sí me junto con todos mis amigos que toman y hacen el desastre, pero yo me porto bien. Yo ahí nada más estoy con ellos, pero yo no hago nada de eso. ¿Será? La carne, dice la palabra de Dios, que es ¿cómo? Débil. Débil. A la carne le gusta todo eso. Y tú no te creas tan fuerte como para soportar, hermano. Mejor abstente. Piensa, ¿le agrada a Dios? Ay, pastores, que usted dígame, ¿será correcto o no será correcto? Mejor pregúntate, ¿le agradará a Dios? Y vas a ser una persona sabia, deteniéndote de las cosas en las que no te tienes que involucrar, los lugares que no tienes que ir, ni las personas con las que tú tienes que estar. Yo creo que dice la palabra de Dios que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y que en el mundo estamos para predicar el evangelio, hermanos, pero no podemos amoldarnos al mundo. Eso es vivir en santidad. No podemos conformarnos a lo que el mundo quiere, no podemos hacerlo, hermanos. Porque estamos apartados para Dios, amén. Porque Él nos ha separado. 1 Juan 2, del 15 al 17 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Fíjense que me llamó la atención, estaba viendo un video de Dubái, ¿no? ¿Cuántos han visto o han ido? Y yo dije, wow, ¿cómo que esto existe, no? O sea, yo me quedé así de, ¿cómo construyeron esto, no? Me llamó la atención porque está en el desierto, ¿no? Entonces estaba yo viendo los edificios y dije, y ahora que estudié dije, Señor, todo eso se va a quemar. Todo eso se va a destruir, ¿verdad? La vanagloria de la vida. El hombre quiere llegar más alto, con el mejor rascacielos, con el edificio más inteligente, el hombre quiere, pero Dios dice, hasta aquí llegaste. Amén. Él lo determina todo, hermanos. Y dice, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad del Padre, ¿qué? Permanece para siempre, hermanos. El apóstol dice, la iglesia en el hoy debe vivir una vida de piedad y de santidad. ¿Cuántos están dispuestos, hermanos? ¿Cuántos están dispuestos? Porque él hasta hace un énfasis, ¿verdad? Dice, sabiendo todo lo que va a pasar, sabiendo la seguridad de su venida,
¿Cómo no vivir una vida en santidad? ¿Cómo no apartarnos de los deseos del mundo? ¿Cómo no? Hay cosas y lugares donde tú ya no tienes que estar. Hay personas con las que tú ya no tienes que tener una comunión. Yo les decía, estamos en el mundo y tenemos que relacionarnos con las personas, pero no tener una comunión con ellas, amén. Porque no debemos involucrarnos tanto, porque las personas que no conocen a Dios te van a traicionar, amén. Entonces la palabra de Dios y te van a llevar hacia sus modos, hacia sus formas, hacia sus prácticas. Y eso es lo que Dios no quiere, sino que nosotros compartamos el evangelio para que el mundo salga de las tinieblas, no al revés. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? En esta carta, ¿verdad? Esperando y apresurando en la venida del Señor. ¿Qué nosotros se han preguntado si nosotros podemos hacer algo para apresurar la venida del Señor? Te voy a decir 3 cosas que podemos hacer. Podemos vivir una vida santa y piadosa. Eso apresura la venida del Señor, que la iglesia en el hoy pueda vivir una vida santa y piadosa. Número 2, evangelizar, porque dice que Él retarda su venida. ¿Por qué? Por amor a los perdidos. Y si la iglesia se levanta a predicar el evangelio, vamos a acelerar la venida del Señor. Y número 3, si la iglesia ora, ven Señor Jesús. ¿Cuántos de ustedes oran por eso? Si no lo hacías, a partir de hoy, que esa sea parte de tu oración. Señor, ven, Señor Jesús. ¿Cómo es que cierra Apocalipsis? Si quieres acompañarme, en Apocalipsis. (22:20) dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Cuántos oran por la venida del Señor? Y fíjense, yo he platicado con algunas personas, matrimonios jóvenes, y dicen, ay, no, es que a mí como que me dan nervios eso de la venida del Señor. Es que yo quisiera ver crecer a mis hijas y que se graduaran. Y los jóvenes dicen, ay, Señor, es que nada más déjame que me case, porque en el cielo pues ni nos vamos a casar. Así que vamos a ser como los ángeles. Señor, dame chance, nada más que me case y mira, tenga un hijo. Y ay, hermanos, sé que anhelamos todo eso, pero la venida del Señor supera todo eso, hermanos. Supera todo lo que tú te puedas imaginar, que puedes deshacerte de esos anhelos que son de este mundo. Amén. Entonces la gente como tiene miedo y como dice, no ora, o sea, pico cerrado. Ay, Señor, ahí ven cuando quieras, pero yo no, pero no ora, ¿no? O sea, dice, no, Señor, espérame, porque me quiero casar. Hermanos, el pueblo de Dios espera y apresura orando, viviendo una vida santa y anhelando esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y número 3 y última, esperando en las promesas y creciendo en gracia y conocimiento del Señor. Y fíjense, aquí viene algo bien importante. Tal vez nos da miedo porque sabemos y hoy estamos aprendiendo que va a haber ese cataclismo, ¿verdad? Que va a ser destruida la tierra. Y en este capítulo el apóstol Pedro presenta eventos escatológicos como que los fusiona, pero van a tener un orden, ¿ok? No es que viene el Señor e inmediatamente se destruye la tierra, sino que tiene un orden los eventos que van a suceder, y para eso necesitamos estudiar el libro de Apocalipsis, pero hay una secuencia en los eventos. Pero algo hermoso y con lo que yo quiero que te quedes en esta mañana es que vale la pena esperar y apresurar. Vale la pena, hermanos, porque aquí están las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Dice versículo 13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia.
Imagina cielos nuevos y tierra nueva, donde no hay injusticia, hermanos. Y en este mundo en el que vivimos, a donde tú voltees, hay injusticia. Pero esta promesa que Dios le está dando a su pueblo es que habrá cielos nuevos y tierra nueva, donde no habrá injusticia. Y quiero que vayas a Isaías 65, 17. Y si la encuentras más rápido que yo, por favor, ayúdame a darle lectura. Isaías 65, 17. Dice, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Todo el sufrimiento que tú puedas pasar en esta tierra, todas las dolencias, todos los trabajos que tienes, porque ir a trabajar es cansado, ¿no, hermanos? Todos los días y decir, ay, otro día más, y si no trabajo no como, así es que tengo que ir a trabajar, y te olvidarás de eso, hermano. Te olvidar, gloria a Dios, Señor, gracias, Padre. Apocalipsis 21. Cielos nuevos y tierra nueva. Y con eso, para que no te dé miedo, para que no digas, Señor, yo no oro, espérame tantito. Apocalipsis 21, del 1 al 18. Perdón, del 1 al 8. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago cosas nuevas, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos no tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí está, hermanos. Cielo nuevo y tierra nueva. Esa es la promesa para su pueblo del Señor Jesucristo. Ya no habrá más dolor, más llanto, más angustia. Dice que todo eso se olvidará, porque todo eso pasará, hermanos. Y nosotros, el pueblo de Dios, esperamos y apresuramos creyendo esta promesa, hermanos, que habrá cielo nuevo y tierra nueva. Es decir, nuestra vida no termina aquí porque somos peregrinos. No somos de este mundo, hermanos. Así es que no te amoldes a lo que dice el mundo, porque no somos de este mundo. Y yo oro que en este día nazca esta esperanza en tu corazón y que esto lo visualices, que esto moldee tu vida, tu familia, que tú puedas decirle a tus generaciones, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, hija. Miren, yo he escuchado a jóvenes que dicen, yo no me voy a casar y si me caso no voy a tener hijos. Y el argumento es que el mundo está de cabeza, ya ni van a tener agua para allí, ¿no? Es que el mundo está muy mal. Y lo triste es que el pueblo de Dios comienza a decir lo mismo. No voy a tener hijos. ¿Por qué? ¿Para qué? Pero ¿qué dice el pueblo de Dios, hermanos? Que hay una esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva, amén.
que si estamos en este mundo es para proclamar el Evangelio, para dar a conocer su reino. Ese es el propósito del pueblo. Y esperamos y apresuramos, amén, creyendo en sus promesas. ¿Cuándo ustedes están pasando por temporada de sufrimiento? Pasará y lo mejor está por venir. ¿Cuántos de ustedes dicen, ya no aguanto esta vida? ¿Por qué me tocó sufrir tanto? Pasará y habrá cielos nuevos y tierra nueva. Y dice el Señor, todo eso se olvidará. El Señor enjugará toda lágrima de los ojos. Yo tal vez ni siquiera puedo imaginarme cómo va a ser ese tiempo, hermanos. Vale la pena esperar como el Señor nos está diciendo, anhelar como estos primeros cristianos que estaban fervientes, anhelando el regreso de su Señor. Que no sea, sí, un conocimiento más, sí, el advenimiento, va a venir el Señor y la palabra dice solo como un conocimiento, pero tu corazón no arde. Papás, dejan que sus hijos, el mundo los eduque. Cuando tú tienes que instruir en la palabra de Dios. Cuando tú tienes que asegurar que estas generaciones no se pierdan. Esperando y apresurando, amén, creyendo las promesas y creciendo, dice el apóstol, en conocimiento de Dios y en la gracia de Dios. Eso quiere Dios en el hoy. Que trabajemos en el hoy sin perder de vista el diseño del futuro, amén. Dios quiere que no perdamos como iglesia ese diseño del futuro, hermanos, que despertemos del letargo donde la iglesia está. Miren, muchos dicen, no hablé de la tribulación que vendrá para el mundo, pero muchos aseguran, los estudiosos exégetas, que la iglesia pasará por esa tribulación porque no hay otra manera de que despierte más que siendo perseguida y asolada. ¿Estamos cómodos? ¿Alguien te persigue por tener tu Biblia? ¿Alguien te quiere llevar a la cárcel porque oras? ¿Y por qué no lo haces? ¿Y por qué no lees tu Biblia? Dios quiere una iglesia despierta, amén, con las promesas y el entendimiento claro de lo que va a suceder y de lo que Dios quiere para nosotros. Así es que ponte de pie en esta mañana y no tengas temor de la segunda venida ni de estos eventos, porque habrá cielo nuevo y tierra nueva. Esa es la promesa de nuestro Señor Jesucristo, una promesa que debe estar anidada en el corazón. Miren, durante muchos años, y ahí están mis hijas de testigo, todas las noches orábamos en las noches y decíamos, Señor, si tú vienes hoy, no nos dejes. Todas las noches, Señor, si tú vienes hoy, no nos dejes. Había la seguridad de que Él podía venir. Ellas crecieron entendiendo eso, hermanos. ¿Cómo están creciendo tus hijos? ¿Cómo están creciendo? Ignorando lo que va a pasar, viviendo el día a día. Dios no nos ha llamado como pueblo de Dios para vivir solamente el día a día, hermanos. Tenemos propósitos más altos, propósitos de vida eterna, amén. Así es que hoy es un buen tiempo para que le digas, Señor, estoy entendiendo lo que tú demandas de mí hoy, que es vivir una vida en santidad. Señor, me quiero comprometer contigo. Señor, sé que tú me ayudas. Si yo pongo el deseo, si yo pongo la intención, Señor, tú vienes en mi ayuda. Porque soy débil, Señor, pero tú eres fuerte en mí. Amén. Pero lo tienes que determinar en tu corazón y tienes que decir basta a todo aquello que te estaba separando de Dios. Tienes que cortar con esas amistades que sabes que te arrastran hacia lo que no le agrada a Dios. Tienes que determinarlo si verdaderamente quieres vivir como a Dios le agrada. Amén. Cierra tus ojos y mientras pasa